Cambiamos de tema. Ahora hablaremos ya de hipertensión intracraneal. El cráneo en el adulto es una cavidad no distensible. Es un continente, en todo caso, no distensible. La excepción son los neonatos, en los cuales no se han fusionado las suturas del cráneo, y cuando se manifiesta un proceso que produce hipertensión intracraneal, produce pues entonces en los neonatos macrocefalia, ¿no? Porque las suturas no están cerradas. Y así observan pues bebitos macrocéfalos, ¿no? Pero en el adulto ya no, está cerrado. Entonces el continente, el cráneo, es constante. Y el volumen, el contenido, va a sufrir variaciones. ¿Cuál es el contenido de la cavidad craneal? Tres en líneas generales: el parénquima, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Estos tres contenidos están en equilibrio, están siempre en equilibrio. Pero si alguno de ellos aumenta, si alguno de estos aumenta, ¿qué es lo que pasa? Si alguno de estos contenidos aumenta, si alguno de estos volúmenes de alguno de ellos aumenta, de forma compensatoria, para mantener la presión constante, el volumen de los otros dos disminuirá. Por ejemplo, ¿cuándo puede aumentar el parénquima cerebral? En el caso de un tumor, por ejemplo. ¿Cuándo puede aumentar la sangre? En el caso de un hematoma, ¿no? Un epidural, un sudural, una hemorragia hipertensiva. ¿O cuándo puede aumentar el líquido cefalorraquídeo? Cuando hay hidrocefalia. Si cualquiera de los tres aumenta, entonces, para compensar la presión, para que se mantenga esta constante, los otros dos disminuyen. Pero va a llegar un momento de que la disminución del volumen de los otros dos ya no van a poder compensar o mantener una presión constante. Y cuando ese equilibrio se rompe, aumenta la presión intracraneal. Lo que acabo de mencionarles se conoce como la doctrina de Monro-Kelly. La presión intracraneal en adultos tiene un valor promedio de 5 a 10 milímetros de mercurio. En niños de 3 a 7, en neonatos de 1,5 a 6. Cuando hablamos de hipertensión intracraneal, ¿sobre qué valor ya decimos que este paciente tiene hipertensión intracraneal? Así como cuando tienen una persona que tiene presión arterial mayor de 140/90, hablamos de hipertensión arterial. ¿Sí? 140/90 es actualmente los valores. Me corrigen si me equivoco, ¿eh? Eso era hace 15 años cuando yo estudiaba medicina, no sé, de repente ya las cosas han cambiado. ¿A partir de qué valor o de qué presión ya decimos que una persona ya tiene hipertensión intracraneal? Más de 20 milímetros de mercurio. Más de 20 milímetros de mercurio. Para explicarlo, recordemos esta pequeña fórmula matemática o esta diferencia matemática. La presión de perfusión cerebral, PPC, acuérdense, PPC, no Partido Popular Cristiano, sino presión de perfusión cerebral, PPC, es igual a la presión arterial media menos la PIC, la presión intracraneal. En base a esta diferencia, es que también vamos a establecer el tratamiento. La presión de perfusión cerebral pueden ver que está en relación directamente proporcional con la presión arterial media y en relación indirectamente proporcional con la PIC. ¿Eso qué significa? Que si aumenta la presión intracraneal,
disminuye la presión de perfusión cerebral. ¿Y qué pasa si disminuye la presión de perfusión cerebral? Empieza a presentarse lesiones isquémicas, infartos, territorio no perfundido, territorio infartado. La presión de perfusión cerebral tiene valores de 50 a 150 en promedio. La presión arterial media, 80, 160. La PIC de 0 a 15, condiciones normales. ¿Y cómo se calcula la presión arterial media? Así es. La presión arterial media es igual a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica entre, así se calcula la presión arterial. Entonces, cuando tenemos hipertensión intracraneal, lo crítico es cuando aumenta demasiado y produce pues disminución de la presión de perfusión cerebral. Allí es donde empiezan los problemas. Esto es un dato, ¿no? A veces las preguntas te dan datos puntuales. En el contenido intracraneal, ¿cuánto es de cerebro o de masa encefálica? 1400 gramos. Sangre, 75 mililitros. Y líquido cefalorraquídeo, 150. Pregunta, ¿dónde hay más líquido cefalorraquídeo? ¿Dentro del ventrículo o en el espacio subaracnoideo? ¿Qué dicen? ¿Ventrículo o espacio subaracnoideo? En el espacio subaracnoideo. El 80% de LCR se encuentra dentro del espacio subaracnoideo y solamente el 20% restante dentro de los ventrículos. Bien, entonces este es un esquema para explicar la hipertensión intracraneal por la doctrina de Monro-Kelly. La sangre, el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo están en volumen constante. Si uno de ellos aumenta, si el volumen de alguno de ellos aumenta, para compensar y mantener una presión constante, tendrán que disminuir los otros dos, hasta que este mecanismo de compensación se rompe y donde la disminución de volumen de los otros dos ya no pueden contrarrestar el aumento de presión, entonces es allí cuando aparece pues la hipertensión intracraneal. Entonces esto es la doctrina de Monro-Kelly. Otro dato adicional. Si aumenta volumen de cerebro o volumen de sangre, o mejor dicho, con excepción de que aumente el líquido cefalorraquídeo, supongamos que aumenta cualquiera de los otros dos componentes. ¿Cuál es el componente que siempre tiende a disminuir para compensar a los otros dos? Por ejemplo, si tienen un hematoma en el cerebro, ¿qué disminuirá? Primero, ¿el LCR o el parénquima? El LCR. Si tienen un tumor cerebral, para compensar, ¿qué disminuirá? ¿La sangre o el LCR? El LCR, así es. Y es por ese motivo que radiológicamente, cuando evaluamos una tomografía, cuando un paciente tiene un TEC grave, por ejemplo, edema cerebral difuso, o tiene un hematoma intraparenquimal, así, lo que colapsa es el ventrículo y las cisternas subaracnoideas. El LCR siempre es el mecanismo compensatorio, en lo que disminuye en primera instancia para compensar el aumento de volumen de los otros dos. Salvo que el paciente pues tenga hidrocefalia, ¿no? Que ahí lo que aumenta es el LCR. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de hipertensión intracraneal? Tenemos el TEC, la hidrocefalia, tumores, infecciones, procesos vasculares, encefalopatías. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Cefalea,
de tipo global, opresivo, que aumenta durante el día, aparece en la mañana al despertar y aumenta en intensidad conforme avanza el día. También cuando el paciente hace valsalva, se presentan vómitos que de forma característica son vómitos explosivos, trastorno del sensorio, alteraciones del ritmo respiratorio en fases más avanzadas, diplopia, la visión doble, que es secundaria a la lesión del sexto par. Y el signo clínico distintivo de la hipertensión intracraneal es el edema de papila bilateral. Es un signo clínico específico de hipertensión intracraneal. Incluso nosotros en la parte de neurocirugía, cuando tenemos dudas respecto a la sospecha clínica de hipertensión intracraneal en un paciente, solicitamos fondo de ojo. Y si en el fondo de ojo nos dicen, hay edema de papila bilateral, paciente con hipertensión intracraneal. Entonces no lo olviden. El signo clínico más específico de hipertensión intracraneal, el edema de papila bilateral. ¿Y cómo diagnosticamos hipertensión intracraneal? ¿Cómo confirmamos en todo caso el diagnóstico? ¿Cómo sabemos de que el paciente tiene más de 20 milímetros de mercurio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Función lumbar? Puede ser algo indirecto, pero hay una medida mucho más directa. Se coloca un sensor de presión intracraneal, se hace un agujero de trepanación en el cráneo y por ahí se introduce un sensor. Los sensores pueden ser de dos tipos, intraparenquimales o intraventriculares. De esos dos tipos, el que te da la medición más precisa es el sensor de presión intraventricular, por si acaso. Bien, hablemos de edema cerebral. Solamente existen tres tipos de edema cerebral. No lo han preguntado anteriormente, pero lo coloco aquí porque deben saberlo. Quizás, ¿no? De repente al banco de preguntas de neurocirugía de CONAREME quizás se le acaban y puede ser que lo pregunten. No, nunca sabe. Solamente tres tipos de edema cerebral. El edema citotóxico, aunque esto sí lo han preguntado, ahora que yo recuerdo, haciendo memoria sí lo han preguntado. En mis tiempos lo han preguntado, ya recordé. El edema citotóxico es el edema que se produce por alteración de la membrana plasmática. Vamos a dibujar aquí una célula, su núcleo, su citoplasma y su membrana plasmática. ¿Qué tenemos en membrana plasmática? La que no sea la bicapa lipídica, los fosfolípidos, parte de la parte estructural. ¿Qué es lo que hay en la membrana plasmática? ¿Qué hay? Canales iónicos. ¿Y cuál es el canal iónico más importante? La bomba de sodio, potasio, ATP-ASA. ¿Qué es lo que hace esa bomba? Retira 3 iones sodios e ingresa 2 iones potasio. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente tiene una encefalopatía hipóxica, una isquemia o un traumatismo y hay daño de membrana plasmática? Se altera dicha bomba, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa dentro de la célula? Comienza a acumularse sodio. Como esto genera un gradiente coloidosmótico entre el intra y el extracelular, ¿qué es lo que arrastra del extracelular? Agua. Y por consiguiente la célula se hincha, se pone turgente. Es por este motivo que para el tratamiento de este tipo de edema y también para la hipertensión intracraneal usamos soluciones hipo, iso o hiperosmolares.
Hiper o hipo o iso. ¿Ah? ¿Qué dicen? Soluciones hiperosmolares. Claro. ¿Como cuál? El manitol, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es equilibrar la concentración osmótica entre el intra y el extracelular. Entonces yo tengo que aumentar pues la concentración osmótica a nivel del extracelular. Otra solución hiperosmolar que usamos es la solución hipertónica. Recuerden de que la concentración normal de cloruro de sodio, la solución fisiológica es 0,9%. Y todo lo que esté encima de esta concentración se considerará una solución hipertónica. O sea, por decir una solución al 1% es hipertónico, sí, al 2 también, al 3 también, al 4, al 5, al 6, hasta el 33, ya, todas son soluciones hipertónicas. Pero ya usamos concentraciones estándar para el manejo de pacientes neurocríticos. Las concentraciones de solución hipertónica que usamos son al 3, al 5 y al 7,5%. No es que yo voy y digo, a este paciente le voy a dar 2%, o a este otro le voy a dar 3%. No, no, ya hay concentraciones estándar. Al 3, al 5 y al 7,5. Ya supongamos que yo uso hipertónica. Entonces, comienzo pues a aumentar la concentración osmótica, sodio, 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 en el extracelular. Entonces, finalmente, esto es lo que va a conllevar de que salga el agua del intracelular. Y con la consiguiente disminución, pues, de la turgencia celular. Entonces, todo finalmente, entonces, este edema citotóxico se explica por el daño de la membrana plasmática, debido a su vez por alteraciones metabólicas de la hipoxia, la isquemia, el trauma, que son las principales causas de edema citotóxico. El edema vasogénico. Sí lo han preguntado, ahora que recuerdo. ¿Ah? Ya estoy comenzando a hacer memoria también. Y lo han preguntado. El edema vasogénico se produce por una disrupción de la barrera hematoencefálica. Como bien ustedes saben, a diferencia del hígado, el pulmón, el corazón, el cerebro tiene una barrera hematoencefálica. ¿Qué célula de la glía es la que forma la barrera hematoencefálica? ¿El astrocito, oligodendrocito, ependimocito? ¿Cuál? El astrocito, así es. Entonces acá tienen un vaso sanguíneo, acá tienen su endotelio, el endotelio vascular. Y por aquí tienen pues el astrocito, ¿no? Que engloba ahí el vaso sanguíneo, ¿no? Y forma la barrera hematoencefálica. Entonces, esta barrera hematoencefálica controla, ¿no? ¿Qué es lo que del intravascular va a pasar o va a llegar hacia la neurona, ¿no? ¿Y por qué se produce disrupción de la barrera hematoencefálica? Él lo explica. ¿Qué puede producir daño endotelial? ¿Qué produce daño endotelial? Las citoquinas, las interleuquinas, las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos. Todo eso es, ¿qué es todo eso? Fisiopatología de la inflamación. La inflamación puede producir disrupción de la barrera hematoencefálica, daño endotelial. Y es así que se produce este tipo de edema, el edema vasogénico. ¿Y qué puede producir inflamación en el cerebro? Dos son las causas principales. Neoplasias, infecciones.
Es por ello que para tratar este tipo de edema, ¿qué es lo que usamos? Así como en el citotóxico usamos hiperosmolar, soluciones hiperosmolares, en el vasogénico, ¿qué usaremos? Corticoides, así es. Corticoides. Y el más usado de todos, la dexametasona. Se da en novenos. Bien. Y finalmente tenemos el edema transependimario, el edema de la hidrocefalia. ¿Por qué se produce este tipo de edema? Voy a hacer acá una representación. Este es un corte axial del cerebro. Son los ventrículos laterales, ¿no? Aquí en la pared del ventrículo existe una barrera, una capita, que desde un punto de vista histológico se conoce como la barrera ependimaria, el epéndimo. Pero ¿qué pasa cuando comienza a aumentar el LCR del ventrículo? Es aumentar la presión hidrostática intraventricular. Y finalmente, pues esta barrera ependimaria no es suficiente para contener el líquido y pasa hacia el espacio intersticial, hacia el intersticio. Por eso, el edema de la hidrocefalia también se le conoce como edema transependimario, edema intersticial, y en algunas literaturas también le dicen edema citosólico. ¿Y cómo tratamos este tipo de edema? Pues drenando el SR, pues sacando el SR. Que lo vamos a hacer dependiendo de cuál sea la causa del hidrocefalia. Hay varios mecanismos para drenar el SR.